Muchas gracias a todos y todas los que habéis venido aquí, que lo hacéis posible. Y créete esta mierda. Créete esta mierda. Siempre habéis querido formar parte de la cienciología, admitidlo. Porque para que la gente piense que sois ricos. Repetid conmigo. Créete esta mierda. Créete esta mierda. Me viene bien que me digáis a mí también. Créete esta mierda. Somos roleros y roleras y lo que hacemos es espectacular. Francamente, tenemos el poder para reprogramar las cabezas de nuestras jugadoras, de nuestros jugadores, de toda la mesa. A veces se me escapa el masculino genérico, insisto en que no sé cómo hacerlo, pero compro toda la maldita agenda, así que disculpadme si en algún momento uso el genérico para ir más rápido. Y ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos modular el tono emocional? ¿Cómo podemos programar las cabezas de nuestros jugadores y jugadoras para que se enciendan o se apaguen como bombillitas sobre las que podemos tener un inmenso control? ¿Cómo podemos modular, Allen, que ya me estaba explicando que se llama como las llaves del IKEA, cómo podemos hacer eso? ¿Tú diriges? ¿Alguna vez? ¿Qué diriges? Ah, muy bien, perfecto. ¿Cómo lo haces para que se impliquen tu mesa? A veces les hago algo interactivo como lo hacemos en vivo. Escenificamos lo que está pasando. ¿Pero has jugado al rol alguna vez? Perfecto, perfecto. No por saberlo, porque no, en serio, hay mucha gente buscando a Dios en lugares muy equivocados. No es broma, pero hay mucha gente jugando al rol y no lo sabe. Todos estos recreacionistas, todos estos cosplayers a los que se les va de las manos, toda la gente que en la oficina de repente, o que en la despedida de soltero, de repente inventan como un juego o deciden llevar más allá el survival zombie. Manuel, ¿cómo conseguir que tu mesa se vuelva loca? ¿Tú diriges? Pues dependiendo del juego al que estoy dirigiendo, pero poniéndole en alguna situación complicada o que tenga que tomar una decisión donde entre la ética o entre algunos factores y pues dejando de disfrutar. Y haciendo silencio. Pues igual lo que tengo que contaros no es tan especial, pero creo que Manuel se acaba de comer media charla mía. Lo que ha dicho Manuel es increíblemente interesante, porque vamos a citar a muchísimos autores de la psicología cognitiva académica, ¿de acuerdo? Vamos a citar autores y autoras serios y relevantes para ver. Yo soy psicólogo de formación, trabajo con mi empresa Despertalia desde 2007, formando equipos de alto rendimiento, usando role-playing para detectar necesidades, para detectar líderes emergentes, para detectar conflictos y crear conflictos cuando el rol es lúdico, ¿no? Distingamos el ludus del paideia, ¿vale? De Calois. Necesitáis crear conflictos. Porque si no, ¿a alguien le suena lo del flujo, fluir? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta teoría? Es un libro interesante. Me ha costado unos 7 años aprender a escribir el nombre del autor. Me alegro mucho de que no haya aquí una pizarra ni nada de cabrón, que es Mihaly Csikszentmihalyi, que escribió un libro llamado Fluir. Y fluir es lo que tenemos que lograr en nuestras partidas de rol. Este en realidad es el punto 31 de mi exposición, pero es vital que entendamos lo que es el flujo. El flujo es ese estado como de éxtasis bendito en el que después de 5 horas de partida, de rol en vivo, de jugar, dices, son las 11:30, van a cerrar el chino. ¿No? Ese estado de flujo es lo que todos y todas queremos alcanzar. Ese punto en el que el tiempo muere y estamos tan absolutamente absortos en la historia, en la partida, gracias a que Manuel está creando conflictos a tope, que el tiempo no es que se detenga, es que desaparece por completo. Eso es a lo que debemos aspirar. Y crear conflictos es vital para llegar al flujo. ¿Por qué? Porque el flujo, puedo resumir un libro así, el flujo no es más que una interacción entre el nivel de los desafíos y tu propia capacidad. Si el nivel es muy alto, te frustras. Si el nivel es muy bajo, te aburres. Si todo el rato, y esto es vital, me dicen, ¿qué cabrón eres, Talja? No. Los jugadores, como decía el cabronazo de John Wick, que me robó una hamburguesa en Michigan y me dijo, play dirty. El truco es
id lanzando conflictos y, como dijo John Wick, tus jugadores quieren terminar victoriosos, como un trapo ensangrentado, pero victoriosos. Palabras textuales de la traducción de No Solo Rol. El flujo se alcanza cuando vais metiendo conflictos y conflictos sin agobiarlos. Y estáis aquí para aprender de mis propios errores. A día de hoy llevo 2.304 partidas jugadas o dirigidas, sobre todo dirigidas, desde el 15 de marzo de 2020. Lo cual hace una media diaria de 1,11 partidas de rol dirigidas, casi todas dirigidas, al día. He jugado mucho, he probado muchos juegos. Son números un poco monstruosos, lo sé. Son números de roleros anónimos. Son números de que yo, como muchos me conocéis a lo mejor de la tienda de mi chica, de Despertalia, me he tirado pues 18 años llevo ya montando juegos por encargo, por trabajo. No voy a decir que hacerlo por dinero no sea rol. Lo es, Jalex, lo es. Pero os puedo decir que estaba harto de no jugar para mí mismo, por placer, por el flujo, ¿vale? Por ese rollo que se llama autotélico. Las cosas que haces por el placer de hacerlas. Y he tenido la oportunidad de probar, pues, no sé, a día de hoy a lo mejor 300 juegos, de los cuales, pues 200 a lo mejor eran nuevos, ¿no? O más. Y os puedo decir que a día de hoy mis mesas se siguen llenando, que hay semanas que tengo 15 partidas, que dirijo 15 partidas semanales y no cuento las de curro. No cuento los roles en vivo que yo mismo he escrito. He aprendido muchísimo y os digo que esto del flujo es muy importante porque yo mismo me he cargado algunos grupos de juego, que luego se lo han pasado muy bien, pero les he metido demasiado conflicto y al final se han roto. Concretamente pienso en uno, ¿vale? Seguro que hay más, pero pienso en mi grupo, que a día de hoy en mi grupillo de juego es lo mejor valorado de todo lo que he hecho, o de lo mejor valorado por unanimidad, que es una campaña que hice de Cyberpunk Red. ¿Os suena Cyberpunk? ¿Os suena el videojuego también? Pues mi forma de dirigir Cyberpunk Red fue meter misiones y misiones y misiones y misiones. Un poco imitando el propio juego, el propio videojuego o la vida de un autónomo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues estaban súper excitados, estaban muy metidos en la historia, estaban totalmente devotos a la narración y a lo que les estaba contando. Todo tenía una especie de unidad conceptual que entre todos construimos. Pero llegó un momento en el que, es como dicen los anglos, ¿no? Esa paja que rompe el lomo del camello, ¿no? Esa brizna de paja que rompe el lomo del camello. Les gustó mucho, pero a día de hoy, esto terminó en 2023, no he reunido las ganas de volver a jugar porque cada vez que les menciono la campaña hacen así. Se agobian muchísimo. Entonces, es vital que metamos conflictos, pero siempre sin saturar. ¿De acuerdo? El desbordamiento cognitivo es el punto 6 de mi charla, es un poco la saturación y eso puede ocurrir. Pasa mucho y vamos a evitarlo. Vamos a empezar un poco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, adelante. ¿No tenemos un segundo micro? Vale, yo soy Fran. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy alcohólico, llevo... Ah, no. Vale. Has tocado un tema que me interesa mucho, que es un poco la física de los grupos, ¿no? O sea, la composición de los grupos, cómo se componen los grupos. Y dices que, pues, como que tienes que darles a cada grupo y los tratas como un ente, como si fuera una persona, pero muchas veces los grupos son una formación de 4 personas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo tienes algún truco? Porque, claro, normalmente tú puedes ver un grupo de juego y decir, vale, estos van por este aire, van por este otro, les tengo que sacar. Pero ¿tienes algún truco? Porque eso normalmente no es así, no es homogéneo. Hay alguien que quiere una cosa, hay otro. Sobre todo trucos para gestionar ese tipo de grupos que muchas veces tú no los has elegido, son los amigos de un vecino o yo qué sé, tal, y dices, venga, vamos a probar rol. ¿Tienes algún truco para eso? Pregúntales lo que quieren. En la vida, como en el amor, pregúntales lo que quieren. ¿Cuáles son sus expectativas? Atrévete a preguntarles qué es lo que quieren. Tocas parcialmente mi punto 26, que habla de los 3 elementos que debería tener un grupo o los jugadores de rol para poder disfrutar de una sesión de rol. Lo que están buscando básicamente son 3 cosas: autonomía, competencia y flujo entre ellos, ¿vale? Buena sintonía entre ellos. Es decir, cuando tú diriges una partida, si quieres garantizar que estén contentos, contentas,
Primero, deben saber de qué les hablas, deben conocer el juego, deben conocer el trasfondo. Eso genera competencia. La competencia o, punto 25, la autoeficacia percibida de Bandura, esto es mítico, esto es historia de la psicología cognitiva, psicología cognitiva social, además, de la que Bandura fue como su máximo exponente, es la clave de que la gente se sienta cómoda en la mesa. Que sepan de qué les hablas, que tengan libertad, que disimules los raíles, ¿sabes? Como decía Sinvergüenza de Kenneth Haidt, disimula los raíles. Si raíles puede haber, si es obvio, pero van a sentirse cómodos si creen o si tienen de facto autonomía. Esto es vital. Que sientan que lo que dicen importa. Y por último, es vital que la relación sea buena. La relación entre ellos es una transposición de cómo es ese grupo en el mundo real. Va a ser difícil, decía mi amigo Ángel Paredes. Hola Ángel, me acuerdo de ti todavía. Este tiene el mejor blog de Cyberpunk del Orbe. Decía que sería capaz de jugar al rol con alguien que le cayera mal, con tal de jugar. Esto para mí es el non plus ultra, ¿no? Si tú puedes jugar con alguien que te da asco en la mesa de rol, pero con tal de jugar a rol, juegas con esa persona que te da asco, dice más de ti que del otro, ¿vale? Es decir, primero, el grupo se tiene que llevar bien. Y luego pregúntales qué es lo que quieres, Fran, lo que quieren. Si tú te emperras, por ejemplo, ¿conocéis Brindlewood Bay? El de las abuelas y tal. Bueno, cuando salió hace unos años, bastantes años, me flipó. O sea, dije, el Jason Córdoba este es un genio que ha hecho, es una cosa maravillosa. Me flipaba, o sea, representaba todo lo que quería plasmar en una mesa de juego en ese momento. Para que no lo conozcáis, es un juego de rol de un club de lectura de ancianitas en una localidad costera al estilo de tan 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 tan. Si reconocéis esta música, tenéis que haceros lo de la próstata ya. Y entonces, básicamente investigan crímenes, pero no investigan crímenes por sus pistas. Lo que es increíble de Brindlewood Bay es que investigas motivaciones, no pistas. O sea, es un concepto muy guay. Además, no quiero hacer mucho spoiler de la metatrama, pero claro, están en Nueva Inglaterra, como Jessica Fletcher, ¿no? En aquella serie, y hay un tema Lovecraftiano subyacente que se va descubriendo poco a poco. Pues me flipaba. Entonces insistí mucho en dirigir esto a un grupo muy concreto de jugadores. Algunos de ellos lo gozaron, pero yo insistía, y no pregunté, Fran. Y en el fondo había un par de jugadores que pues no les hacía mucho tilín. Y yo seguía ahí como un Panzer. Esto es la polla, esto es lo mejor que hay, claro, es que es súper... Ya, pero me estoy escuchando solo a mí. Entonces, por muchas ganas que tú tengas de dirigir Twilight 2000, por lo que sea, ¿vale? Pues si no tuviéramos ya bastante con la guerra de Ucrania y amenazas nucleares cada mes, pregúntate si tus jugadores quieren eso, si quieren ser soldados suecos en un mundo posapocalíptico, posnuclear, en la frontera de Polonia, ¿no? Registrando casas en un mapa hexagonado. Porque a ti te puede molar mucho, pero si a los demás no les mola, entonces estás perdiendo el tiempo. Vamos con el temario, si os parece bien. Veo que va a ser imposible tocar esos 31 puntos que os he prometido, aunque 2 de ellos ya los hemos atajado. Esto da para mucho, ¿vale? Hay taxonomías interesantes, la de Ron Edward, hay unas cuantas más. Y francamente, Robin DeLows tiene una taxonomía muy chula, pero es importante que no haya contradicciones. Precisamente, Cyberpunk Red, una de las cosas realmente nuevas que tiene con respecto a las anteriores ediciones, que es un juego del 88, es precisamente que este juego da los puntos de experiencia en función de que los jugadores hagan lo que les mola hacer en la mesa de juego. Yo aplicaría este sistema de recompensa a buena parte de los juegos, sobre todo los juegos antiguos, muy buenas, juegos antiguos, muy de la vieja escuela, que en realidad siguen dando puntos por matar bichos, por caminar, rara vez por tener ideas. En este juego se hace una especie de, pues eso, de taxonomía de los propios jugadores de la mesa, que componen la mesa, y entonces puede ser que a ti te dé igual el combate o las misiones de sigilo de Cyberpunk. Puede que a ti lo que te mole sea quedar con tus amigos, llevar un diario del grupo y recordar al principio de la sesión todo lo que se hizo en la anterior. Eres un jugador social y vas a cobrar puntos de experiencia cuando hagas ese tipo de cosas. Puede que a ti
De hecho, la gente te da un poco igual. Puede que incluso no seas amigo de la gente que compone el grupo. Pero en Cyberpunk Red, a lo mejor lo que te interesa de ese juego es lo mismo que te mola de D&D o lo mismo que te mola de la llamada de Cthulhu, que es resolver misterios, descifrar enigmas. Tenía una amiga que lleva toda su vida jugando al rol y decía que ella era siempre ella misma, lo decía en el otro curso, pero lo único que le importaba era el reto intelectual. Pues tienes que darle gusto a esa persona. Esto es así, no todos los sistemas te van a permitir poder hacer esto, pero es vital que refuerces a cada uno de ellos dándoles en la sesión lo que les mola hacer. Eso es vital. Bien, vamos a temas de psicología cognitiva, de cómo manipular la percepción de tus jugadores para que reciban el input que tú quieres y se comporten, esto suena un poco nazi, lo sé, se comporten como tú deseas y para guiar el grupo, porque sí, no nos olvidemos, eres la autoridad en la mesa. Es que a mí me gustan los juegos sin director de juego, no te equivoques, sigue siendo la autoridad narrativa, solo que hay más autoridades narrativas. Pero como directora de juego, eres la autoridad narrativa de la mesa. ¿Significa eso que no tengo que escuchar? No, idiota. Tienes 2 oídos y una boca precisamente porque tienes que escuchar e incorporar todo lo que puedas de tus jugadores para que se sientan bien, entre otras cosas, Fran. Pero lo importante es que debéis perder el prejuicio a guiar a vuestros jugadores, a manipular sus percepciones y a alterar sus decisiones, porque hacer todo eso no es de ser mala persona, es de ser un buen director de juego y preocuparte porque el interés de tu mesa esté siempre en lo alto y alcancemos ese estado de flujo. Dicho lo cual, esto no pasa por encima de la libertad de la gente y su autonomía para decidir lo que quieran. Pero a veces tienes esa capacidad de percibir porque tú conoces la historia, conoces el mundo, posiblemente conozcas las escenas, posiblemente conozcas un montón de desenlaces y de cursos de acción que sabes que pueden convenir más a la diversión de la mesa. Os estoy hablando de modificar eso deliberadamente. Hay 2 tipos de juegos, según los autores clásicos, ¿no? Que es el ludus y el paideia. ¿Vale? El paideia, su propio nombre indica que viene de lo que hacen los críos. Es ese juego caótico, es ese juego libre, libérrimo, que realmente es muy satisfactorio, que no tiene casi reglas y que provoca mucha satisfacción y también es un juego. ¿De acuerdo? Tiene los elementos de alea, agón, mimesis e healings, ¿no? Pero luego hay un juego que es el ludus. El ludus está fuertemente reglado. Tiene normativa para casi todo, tiene un montón de cosas que puedes y no puedes hacer. Debemos tener en cuenta que los juegos de rol son una mezcla entre ambos. Son una forma muy sofisticada de juego y entonces podéis utilizar mecánicas y técnicas psicológicas para poder disfrutarlos más con vuestros colegas. Lo primero, debemos ser conscientes y preparando este curso, pues me doy cuenta una vez más, ¿no?, de cuán víctima de los sesgos cognitivos, de las falacias lógicas, de los errores de percepción, que cualquier persona, y más en la era de la inteligencia artificial, tenemos. Somos profundamente limitados, no diré imperfectos. Tenemos un pensamiento racional, no lógico. Racional es el propio de las personas, el lógico es el propio de las máquinas. Podemos alterar la percepción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, debemos ser conscientes de que como narradores, aparte de eso, un director de rol es muchas más cosas, no un mero narrador. Muchas más cosas. Un psicólogo ingenuo, eres un literato, eres un pacificador a veces eres un interlocutor, pero como narrador tienes la capacidad de enfocar lo que quieres que vean. Y esto es teoría, ¿de acuerdo? Esto es Nisey concretamente, decía que básicamente lo que tú enfocas existe y lo que no enfocas no existe. Y está demostrado. El ancho de banda de la narración es ridículamente pequeño. Debemos evitar enfocarnos, no somos juntaletras fracasados, no somos tipas que querían ser escritores y se quedaron ahí. Somos otra cosa distinta, no entremos en juicios de valor, pero no tienes que dar una descripción insoportable de todo lo que pueden ver los personajes de la mesa, porque nunca vas a poder transmitirles lo inefable de la experiencia de estar aquí, en esta misma sala, como os estoy viendo a vosotros. ¿Qué tendría que hacer yo como director de juego para describir lo que veo? Hay un tipo con el pelo azul.
puedo decir eso. Me están grabando. Veo a algunos amigos. Escucho gente en el exterior. Pero no puedo explicar qué es lo que llevas puesto tú. O sea, no puedo explicar tu complexión física o la tuya. No puedo hablar de dónde creo que es tu acento, Manuel. Porque entonces voy a aburrir a la mesa. Céntrate en lo imprescindible. Para mí, este es el punto principal. Enfoca lo que crees que es importante, porque si no, las cosas se van a alargar. ¿Hasta aquí de acuerdo? Solo hemos hecho que empezar. No hemos hecho otra cosa más que empezar. Importante. Voy a citar a Broadbent, ¿vale? Broadbent, un teórico cognitivo que básicamente hablaba de la teoría del filtro. El primer autor que he mencionado es uno de los padres de la psicología cognitiva. Escribió en los años 60 un libro que se considera, pues, en esa época un catecismo de la psicología cognitiva. Broadbent también es primigenio, ¿no?, en el mundo de la cognitiva. Básicamente hablaba... ¿Algún psicólogo aquí? Estás disfrutando. Me alegro, colega. Perfecto, pues tú menos. No importa. La idea es que Broadbent hablaba del filtro. Si tú colocas el filtro muy pronto, eres capaz de modificar la respuesta emocional de los jugadores. El filtro es lo que nos permite, ¿vale? Si por lo que sea mi mujer también tiene el pelo azul, ¿no? Pues yo, puede ser, te estoy mirando a ti un poco más. Eso es un filtro, ¿no? Si por lo que sea conozco a Abraham, ¿no?, pues a lo mejor lo voy a mirar un poco más que a ti o que a ti, ¿vale? Porque lo conozco. Me está mirando como si me estuviera echando un serio y me voy a reír. La importancia del filtro es vital, porque tú todo lo que coloques al principio que puede llamar la atención va a impactar de manera brutal el resto de la partida, o de la sesión o de la campaña. Lo primero que ven, las primeras cosas que ven, lo que tú enfocas como importante. O directamente, si nos vamos ya a teoría de roles, su propio personaje, si lo rolean bien, les va a permitir filtrar el mundo de un modo que lo impacta. Es decir, si estás jugando a Stonebringer, por ejemplo, juego antiquísimo, muy antiguo, ahí está el autor todavía vivo, Kay San André, y por lo que sea, los personajes son mendigos, ¿vale? Con perdón, uno es calvo y sarnoso, al otro le faltan dedos, el otro es mórbido, el otro no sé qué. Van a ver el mundo de un modo muy distinto, y eso es un filtro que está ahí, que tú mismo, querido o querida, has puesto desde el principio. Esto va a impactar todo. O sea, si tienes pensado hacer una partida con los personajes que te molan, asegúrate de que ese filtrado de Broadbent no va a afectar todo lo que hagan a partir de ese momento. Si os mola Vampiro, igualito va a ser jugar con un Brulla, ¿no?, que con uno de los antiguos Tremere o un Ventru. Igualito va a ser. Las aventuras no pueden ser iguales. Esta aventura se puede jugar con tus propios personajes. No disocies. Los personajes deberían ser siempre pregenerados o comportar un gran esfuerzo por parte de la mesa para crearlos e integrarlos en la historia, tal y como el de J cree que pueden encajar mejor. ¿De acuerdo con esto? Pues ahora, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Todo, más o menos. Es un poco de cajón. La psicología cognitiva es tan vieja que muchas de las cosas parecen de cajón. ¿Tú quieres aportar algo? ¿No? Luego hablamos, hacemos un turnito al final. Bien, la saliencia estimular o la saliencia perceptiva es que de repente tú puedes utilizar el hecho de que algo sea ligeramente distinto. Hay un sesgo cognitivo que se basa en esto, leyes de la diferencia. Puedes meter algo que sea ligeramente distinto para lograr una gran respuesta por parte de tu mesa. Si yo os describo la sala de estudio del profesor de la Universidad de Miskatonic del área de antropología como un lugar pulcramente ordenado, carente de polvo, pese al fallecimiento hace ya 8 días del tipo, bien organizado, con una sección en la biblioteca que sigue el canon de, no sé, la biblioteca del Congreso, pero describo que hay un cuadro ligeramente torcido, saliencia estimular. Que levante la mano el que ha pensado que hay una caja fuerte detrás del cuadro. Vale, ¿ves? Ya está. Puedes jugar con lo que la gente sabe. Con la gente que tú conoces de tu mesa, puedes jugar con sus expectativas. Un pequeño cambio. Ese crucifijo en la partida de Cool Divinity Lost que está en el suelo, en lugar de estar colgado en la capilla. De repente genera lo que se llama... Lo que genera es una tormenta de sesgo de disponibilidad, ¿vale? Es que hay un montón de cosas que en Cool te pueden recordar a que haya un crucifijo tirado en el suelo y puedes metajugar con lo que saben, la cascada de disponibilidad, que no me salía. La cascada de disponibilidad te lleva, por ejemplo, ¿habéis escuchado esa tos? 2025.
Imaginad que escucháis esa tos en 2021. ¿Vale? Imaginad que alguien se ha dejado una mochila, por ejemplo aquí, en la estación de tren. Imaginad que es 2004 y se han dejado una mochila, ¿no? No es lo mismo. Esto se le llama cascada de disponibilidad. El hecho de que tú juegues con la saliencia estimular y la combines con la cascada de disponibilidad, que es la información que tú tienes más accesible en tu top of mind, en tu cabeza, relacionada con un determinado tema. Hace que esa tos se reinterprete rápidamente. En la llamada de Cthulhu, si por lo que sea, el conductor de autobús que te lleva a esa localidad costera no parpadea y tiene una mirada muy fija todo el rato, pues ya ha generado esas risitas, ¿verdad, Allen? Ha generado, María, también podéis saber de lo que hablo, obviamente, ha generado una respuesta condicionada, obviamente, a lo que tú les planteas. Importante, hay dos modelos cognitivos que vienen a explicar lo mismo y tienen que ver con la relación que tienen puntos 4 y 5, tus jugadores, con la información que tú les das. Hay un modelo de procesamiento que es top-down, que es yo describo un mundo, yo explico un montón de cosas sobre el mundo, y cuando yo hablo de algo, tu mesa hace inferencias. ¿Vale? Si yo os estoy contando que estamos en Poniente, desembarco del Rey, y que hay un tipo con una túnica, con las manos cruzadas sobre el vientre, bastante abultado y una sonrisa un tanto extraña, lo que sabes tú del mundo de G.R.R. Martin condiciona mucho lo que puedas pensar de ese tipo. Esto es un procesamiento top-down. En el fondo, hay mucha filosofía aristotélica detrás de esto. En el fondo, eso equivale al principio de inducción o al pensamiento, razonamiento inductivo. Tú ves que hay un montón de gente que no parpadea en Innsmouth y haces una inferencia. Pues yo creo que van a ser, si por el contrario hacemos un procesamiento down-top, yo te voy contando cositas y esto debería ser el bread and butter de las partidas de investigación. Te voy contando un montón de cositas y tú, como Sherlock Holmes, ¿qué hacía Sherlock Holmes? ¿Qué tipo de razonamiento practicaba Sherlock Holmes? ¿Deductivo? ¿Quién dice deductivo? Perfecto. ¿Alguien más? Deductivo. Y una mierda. No, no es deductivo. Sherlock Holmes nunca dedujo casi nada. Lo que pasa es que Conan Doyle tampoco era un epistemólogo. Lo que hace Sherlock Holmes no es deducción. La deducción es algo muy específico que se practica en la lógica de proposiciones y en las matemáticas. Es decir, que yo pueda deducir algo, es decir, que pueda inferir algo de un enunciado necesariamente. Es decir, 2 más 2 son 4. No siempre, pero en el contexto del que les estoy hablando, sí. 2 más 2 son 4. Eso es deducción. Yo os puedo decir que hay un triángulo. Podéis deducir necesariamente como una verdad kantiana a priorística que tiene 3 malditos lados. Eso es deducción, chicos. Lo que hace Sherlock Holmes es imaginativo, creativo y totalmente distinto. De esto habló Aristóteles. Bueno, el Organón no lo escribió él porque es que en vida él no vio nada escrito, pero él habla del razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo es entre lo que hace la ciencia, que es la inducción, lo que hace la filosofía y las matemáticas, que no son ciencia, es la deducción. El razonamiento abductivo es una tercera vía. Es decir, cuando Sherlock Holmes nota una especie de callo, ¿no?, en la mano del tipo que va a su despacho, puede ver que apoya más peso en una pierna que en la otra. Y se da cuenta de que hay algo rayado en el barniz de su bastón. Entonces Sherlock Holmes imagina salvajemente, usa el pensamiento creativo, hace un brainstorming en su privilegiado palacio de la mente y entonces establece una conjetura. Eso que decía Sherlock Holmes de I never guess, nunca conjetura. Es mentira, no hacía otra cosa el cabrón. Es verdad, todo el rato estaba imaginando lo que podía ser, porque de que tú tengas un callo en la mano no te convierte automáticamente en cirujana ni en hilandera. Hay muchas otras personas que podrían tener callos en las manos. ¿Vale? Estoy en el sitio adecuado. Que tú tengas en un momento dado un insight, una eureka, y puedas ser capaz de generar una idea, no significa que esa idea sea necesariamente cierta. Y este es el razonamiento down-top. Tenía subió hace poco a Mitchell González, si lo conocéis, que es un excelente divulgador de los juegos de rol, como Sirio y como tantísimos otros maravillosos.
Tenía un vídeo de que siempre intenta provocar, siempre busca un poquito el clickbait, lo hace muy bien, y decía, y con muy buen criterio, que las partidas de investigación que nos venden son en general una estafa. Sí, el rastro de Cthulhu también. Una estafa muy grande. ¿Estás de acuerdo con esto, Abraham? ¿Lo viste? Ni confirmo ni desmiento. Vale, perfecto. Como esa gente que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Si no tienes pruebas, idiota, solo puedes tener dudas. ¿Vale? Pues eso es francamente muy interesante, porque lo que viene a decir Mitchell en su estupendo vídeo, que os recomiendo que veáis, pero después de suscribiros al canal de Despertalia, será cosa buena cuando todos lo decimos. Es que las aventuras de investigación que nos venden, básicamente, no implican ningún esfuerzo intelectual. Necesitas escuchar un nombre, necesitas escuchar el nombre de, pues eso, del bar El Tigre Tambaleante, o necesitas escuchar el nombre de Hofong para ir a la siguiente pista y comértela como el comecocos, directamente. En realidad, no estás investigando nada. Las buenas partidas de rol, las que no están totalmente encarriladas, son aquellas en las que, como decía aquel director de cine, al público le encanta sumar 2 y 2. El público, no sé por qué, pero le gusta sentirse inteligente, por lo que sea. Claro, juegan al rol no para sufrir la historia de un junta letras fracasado que ha escrito algo que le parece genial, pero, tío, no es rol. Esto va totalmente por escenas y es que da igual que estés o que no estés. Esto es como Indiana Jones en la primera película, da igual que esté o que no esté, acaba igual. Pues esto es igual. Les das las pistas, pero ellos tienen que llegar a una conclusión. Esto rara vez pasa. Ni siquiera en el rastro de Cthulhu, ¿eh? Rara vez pasa. Hay muy pocas aventuras que realmente funcionen así. Recordad esto. Procesamiento, down, top, de abajo arriba. El teórico más importante de esto es Gibson, pero bueno, tampoco voy a dar muchas referencias al respecto. Sencillamente tened en cuenta que esto es esencial para que tus jugadores, para que tu mesa se sientan metidos en la historia, que puedan atar cabos. Hay muchos métodos para ayudarles si no lo consiguen, pero debes darles un voto de confianza y dejar que operen, porque si no, no hay flujo que valga, Manuel. No van a alcanzar el estado de flujo si se limitan a seguir tus maravillosas ideas. Yo siempre lo digo, ¿vale? Yo hago rol en vivo desde tiempo inmemorial y he hecho rol en vivo para muchísima gente, muchísimas empresas, famosos también, y soy consciente de que lo que yo escribo no vale una mierda. Lo que yo escribo no puede estar por encima de los deseos y de la capacidad de mejorar y enriquecer lo que yo escribo. Cuando digo que no vale una mierda, hablo de cosas que me han llevado 9 meses de investigación y esfuerzo, con préstamos bibliotecarios, con archivos, o sea, investigando a través de arqueólogos en los archivos de la Inquisición de Cuenca, o pillando libros en una librería de Valencia, que ya solo quedaba uno en España, libros de 1895 que tienes que leer casi con pinzas. ¿Vale? Os hablo de que eso no vale nada. Si lo que creéis es estar escribiendo literatura, habéis equivocado por completo vuestra afición. Lo que hacéis es cooperativo, colaborativo, como dicen ahora. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo o algún recurso que tú utilizas para hacer ese conflicto, para que baja de down up? ¿Cómo lo lograría para que no seas encarrilado? Porque como tú has dicho, muchas partidas son muy encarriladas, pero ¿cómo tú haces que el jugador llegue a sumar 2 más 2? Nunca subestimemos la capacidad de la mesa para llegar a soluciones que a ti ni siquiera se te habían ocurrido. Y eso es lo maravilloso de los juegos de rol. Estáis pensando en un grupo de juego, están todos locos, ¿no? Básicamente. Escucha, el procesamiento down-top no tiene mucho que ver con lo de crear el conflicto. Es una forma en la que tus jugadores acceden a la información que tú les suministras. Lo de crear el conflicto, que es lo que hablábamos antes, para lograr ese estado de flujo deseable, es distinto. Básicamente tienes que ser capaz de leer la mesa, hacer una lectura fría o caliente, ser capaz de saber qué es lo que quieren y, sobre todo, teoría de la mente. Me adelanto directamente al punto 15. Necesitas tener una teoría de la mente. Esto es delicado, porque no todo el mundo tiene una teoría de la mente. Teoría de la mente es ser capaz de leer las emociones, los sentimientos de otro. No todo el mundo se le da bien, hay gente que es totalmente incapaz, pero si puedes usarlo, es una herramienta más. Úsalo. Todos sabemos si la mesa se está aburriendo, ¿no? A ver, ¿quién dirige aquí? Entiendo que la mayoría, ¿no? Ya has hablado tú por lo demás. Tú repartes carnes. No, en serio, levantad la mano los que dirigís habitualmente. Vale, perfecto. Veo mucha gente que acaba de dirigir y no levanta la mano, pero bueno, son modestos, por lo que sé. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sí?
¿No? Vale. Es importante para los que vais a empezar a dirigir, y si queréis referencias, sencillamente escribidme o hablamos luego. Os puedo dar un montón de material para empezar a dirigir porque no es tan difícil, en realidad, que estéis muy atentos a qué es lo que expresa la mesa. Porque las expresiones de aburrimiento, el lenguaje no verbal es paralingüístico, está al lado del lenguaje de toda la vida. Es fiable, también conduce a confusiones el lenguaje no verbal. Pero el lenguaje no verbal es el 55% de toda maldita comunicación humana. Solo el 7% de lo que decís, lo decís con las palabras que decís. El 38% es el tono de voz. El 38% de lo que digo es el tono de voz. Y nunca os olvidéis de los malditos silencios. Son súper efectivos para captar la atención de la gente. Si sabéis si se aburren, si sabéis que no se están divirtiendo, métele más conflictos que necesiten para poder disfrutar de la sesión. Eso es así. A veces te duele la autoestima darte cuenta, esto es así, de que te has preparado mucho una partida de Brindlewood Bay, te has preparado millones de ayudas de juego, de referencias de los 80 y de los 90, de canciones, de tal, y a lo mejor solo se lo están pasando 3 de los 5, 3, y los otros 2 están echando de menos por lo que sea Baesen, ¿no? O están queriendo jugar a otra cosa, ¿no? Algo un poco más inteligible por momentos. Pues sencillamente, hablad con ellos. Es la clave, Fran. Habla con ellos. Atrévete a preguntar. Y yo siempre lo hago. Siempre lo hago, currando o no. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Luego os preguntaré si os ha gustado la charla. Porque nadie aprende de sus éxitos. Nadie. Es de lo otro de lo que aprendes. ¿Os ha gustado? Este método un poco cursi, pero efectivo. Estrellas y deseos, ¿no? Yo lo uso, realmente funciona. ¿A qué le darías una estrella de esta aventura? ¿A tus compañeros? ¿A algo que te haya gustado? ¿Deseos? ¿Qué te gustaría ver más en futuras sesiones? Si no te dicen volver a jugar con este grupo o volver a jugar a este juego, ¡ojo! Pues usadlo, atreveos a preguntar. Esto es esencial. Del desbordamiento cognitivo ya he hablado, es el punto número 6, ¿de acuerdo? Uno de los vídeos más gamberros y divertidos de la historia de la psicología es el gorila invisible. Os acabo de reventar el vídeo, pero os animo a que se lo hagáis a vuestros colegas, a vuestras parejas, a vuestros padres. Lo habéis visto, lo de gorila invisible es mítico. Básicamente le preguntas a un participante, a un sujeto, le dices, ¿cuántos pases de pelota hace el equipo blanco? ¿No? Y se ve una gente jugando al básquet. Cuando terminan, ¿vale? ¿Cuántos ha hecho? Ha hecho 9. No, ha hecho 10. Vale, ¿y alguien ha visto el gorila? Y es que resulta que en medio del partido de baloncesto aparece un pavo vestido de gorila, con un disfraz súper grande, muy negro y muy llamativo. La mitad de la gente no ve el gorila. A esto se le llama ceguera por inatención, desatención, ceguera inatencional. La verdad es que cada traducción es peor. Pero funciona. Y esto es muy divertido. Si tú eres capaz de colar el gorila, has triunfado. Porque a la gente nos gusta sentirnos listos. Pero de vez en cuando también nos mola que nos la cuelen. Es divertido porque lo que hace eso es aumentar tu reputación como director de juego. Si tú eres capaz de colar el gorila, si en medio de ese combate en la zona caliente de Night City se están pegando y se están pegando, bueno, y ya cuando saltas y cuando fallas, en vez de golpear a tu compañero, golpeas ligeramente ese dron de Arasaka con un piloto rojo, pero finalmente consigues, que hay flotando en el aire, y finalmente consigues equilibrarte y siguiente turno, ¿a quién le toca? Bueno, pues 2 sesiones después, ¿cómo puede ser que nos hayan grabado? ¿Cómo puede ser que esto esté subido al Pop Media de Night City? Somos la vergüenza de todos, ¿no? ¿Recordáis aquel dron con el piloto rojo de Arasaka que estaba flotando? Que golpeaste solo ligeramente. Ese es el gorila. Ceguera por inatención. Tú puedes controlar lo que hacen, lo que ven, lo que sienten, lo que oyen tu mesa, tus jugadores, tus personajes, mejor dicho, pero de vez en cuando cuelas algo. Y de hecho, puedes utilizar la velocidad con la que hablas para que parezca que estás pasando por encima de algo que no tiene importancia cuando en realidad es súper importante. Si te entrenas para hacer eso, funciona muy bien. ¿Alguno de vosotras lo ha hecho? ¿Sí? ¿Por allí sí? Perfecto. Es un método infalible para llevarte algún aplausito. Al final, ¡qué cabrón!
Talha, eres un cabrón. Eso funciona muy bien, usadlo, que es muy efectivo. Priming. El cómo presentas la información es vital para lograr efectos. Sobre todo, aquello a lo que tú quieras darle más relevancia. Presentar desde el principio de un modo muy claro. No solamente hacer énfasis en algo, sino el efecto del encuadre. El efecto del encuadre de información es súper importante. Si cruzáis el río aquí, hay 10 aldeanos con dificultades de movimiento que pueden morir. O puedes decir, si cruzáis el río por aquí, podéis salvar a 872 aldeanos. Es poco probable que el resto se salve. ¿Qué elegís? Esto es lo que hace la publicidad, es el lenguaje publicitario, es el lenguaje esencial de la persuasión. El cómo presentas la información, y como director de juego tienes que ser siempre un psicólogo ingenuo pensando en cómo vas a presentar la información, altera enormemente el efecto del encuadre, el cómo lo van a hacer. Este es también el punto 27, se superpone un poco, pero que sepáis que es vital, sobre todo a la hora de decidir. En psicología de toma de decisiones, yo soy profe en un sitio, vamos, doy 10 asignaturas en un sitio tecnológico, vemos cómo afecta la mente del decisor humano a la hora de tomar las decisiones. De hecho, yo entreno estudiantes de ciberseguridad para que entiendan. Tú eres informático. Son ejemplos de ciberseguridad. Por favor. Por favor. No, es que, a ver, mi empresa nos tienen fritos todos los años con un curso de ciberseguridad. No te voy a decir el nombre. No, yo tampoco quiero, es que no quiero hacerla. Así no sesgas la información que te estoy dando. Y es que todos los años nos ponen el típico chorradita, a lo mejor la ha hecho tu empresa, perdón, en el que te ponen una imagen y ¿has visto esto? Y bueno, yo tengo mi forma de ver las cosas, sí que la veo, pero el 95% de la empresa no lo ve. Y con esto tratando de informarte, tienes que estar atento a todas las cosas de información que te quedan, porque muchas veces, ya pasó un poco de chapa sobre ciberseguridad, nos la cuelan con cosas que no nos damos cuenta que nos están colando. Y es cuando te meten el robo en la cuenta bancaria, lo que sea. ¿Cómo te llamas? No, por favor. David. ¿Alguien más trabaja en ciberseguridad? Sí, bueno, que lo pueda decir. Cuando un guardia de seguridad ve las maletas en el monitor, pues está buscando objetos que puedan usar como armas o que estén prohibidos en vuelo directamente. El propio sistema del monitor mete cosas que no existen en la maleta y les amonestan si se les pasa. Qué bueno. Yo curré de espía. Esto ya os lo he contado alguna vez, porque ya prescrito el NDA que tuve que firmar. Para el ING, ¿vale? Haciendo auditorías de seguridad, buscaban roleros. Bueno, a lo mejor tiene que ver algo que la persona que hacía la selección de personal era rolera, pero se dieron cuenta de que para espionaje industrial de alto nivel, y era de alto nivel, os lo juro, no valían los actores, no valían gente que hiciera teatro de improvisación. Necesitaban roleros. Y la verdad es que eligieron bien porque montamos un pequeño comando, un comando de infiltración. Yo personalmente puedo decir que he asaltado 2 veces la sede del ING. En la primera que hicimos, conseguí colarme mediante todo este tipo de sesgos y de ideas preconcebidas y prejuicios positivos que la gente tiene. Conseguí colarme en la oficina del director de la sede central del ING, que ya no está en ese lugar donde yo me colé. Y estuve un rato, haciendo tiempo, mientras mis colegas distraían a los de abajo, en realidad, me podía haber llevado todo. Me podía haber llevado las pólizas, me podía haber llevado... El ING ha corregido eso, ¿vale? El ING ha corregido eso. Bueno, no en la segunda auditoría, porque volvieron a pegar lo mismo, pero luego ya lo han corregido todo. Y hice eso, me colé allí y podía haber estado un buen rato, podía haber sacado fotocopias y al final directamente vinieron a buscarme de muy malas maneras, yo tenía un salvoconducto. ¿Y sabéis cuál fue mi plan? Ninguno. Me prohibí planificar el asalto. Entramos en 4 sedes del ING, en 4. Volvimos a repetirlo, nos colamos. Básicamente los roleros tenemos una capacidad, todos y todas, de improvisar, de inventar historias y de utilizar lo que sabemos de la gente para poder colarte. Pro tip, si quieres colarte a día de hoy en cualquier sitio o en casi cualquier sitio, entra por la puerta que todos los fumadores de la empresa usan para fumar si no quieren fichar de nuevo.
Hay una puerta que se abre al exterior, que es la que utilizan los trabajadores para fumar. Con esto ya os podéis colar en cualquier empresa. Es lo que yo hice. ¿Quieres uno? No, lo acabo de tirar y me colé. Eso es lo que hice. Estaban las puertas abiertas, una brecha de seguridad como cualquier otra. Pues esto funciona sencillamente porque puedes manejar las expectativas de la gente y puedes leer a la gente para ser capaz de hacer este tipo de cosas, siempre por el bien, siempre por el bien. Y como director de juego, puedes también manipular las expectativas de los otros, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? Yo aproveché que se abriera la puerta, saludé a la gente y, de hecho, cuando alguien iba a entrar de nuevo a la empresa, sujeté la puerta para aparecer de allí. Y no, después de ti, no te preocupes. Y entonces, en lugar de colarme cuanto pude, le sujeté la puerta para que vieran que, pues bueno, podían confiar en mí. En otras palabras, las expectativas de la gente en la mesa de rol son perfectamente impactables por este tipo de sesgos, de falacias y de vulnerabilidades de día cero que todos tenemos. Esto es así. Bien, la disrupción de esquemas. Voy a ir un poquito rápido a partir de ahora. Disrupción de esquemas. Todos tenemos esquemas mentales en la cabeza. De hecho, los juegos de rol tienden a ser esquemáticos en sus propuestas, a ser formulaicos, a que cuántas partidas no habrán empezado en la taberna, ¿no? Qué peste, no sigáis poniendo ese ejemplo, porque se da mala imagen de todos nosotros y nosotras, ¿no? Ahora en serio, pero si tú subviertes ese esquema y lo usas de un modo brutal, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, bueno, hoy vamos a jugar a la llamada de Cthulhu, pero por lo que sea, no tenéis el rasgo cordura. No, pero tengo 0. No, no, que no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. No vamos a usar las reglas de cordura. Otro día dirigí una partida que era 5 en un búnker, no se llama así en la versión original del repositorio de Miskatonic, que está muy guay la aventura. Y efectivamente las reglas de cordura no se usaban de un modo distinto. Subvertir un esquema muy arraigado dentro de un juego que todo el mundo conoce es súper efectivo de cara a lograr la motivación. Por favor, meaos en las reglas del juego si es preciso y si esto puede provocar un efecto. Hacedlo, hacedlo, porque eso capta la atención de la gente y aquí no hay nada sagrado y como nada es sagrado, todo está permitido. Y además todo es mentira. No te van a dar un premio por ser el que mejor sigue las reglas del manual. A veces tienes que conocerlas muy bien para saber subvertirlas de un modo efectivo. Bien, ¿todo bien hasta aquí? ¿Algún ejemplo? ¿Sí? Esa situación que acabas de comentar no te puede crear un efecto contrario, que algún jugador se quede con el TOC y con el ojo guiñado porque no tiene cordura y precisamente esté toda la partida pensando en que no tiene cordura y que te la reviente precisamente por eso. Conoce a tu mesa. Si por lo que sea, gracias Tocayo por el aporte, si por lo que sea tienes una persona que es un retentivo anal en un momento dado, que no puede jugar si no es del modo canónico, pues quizá no deberías plantear esa propuesta en tu mesa. No lo hagas, ¿vale? Si crees que te puede reventar la partida. Y ya está, porque tu idea genial no vale nada. No vale nada en absoluto si no va a encajar en tu mesa, ¿de acuerdo? Pero con un poco de arte y tal, yo creo que lo puedes colar. Yo creo que puedes hacerlo. Bien. Memoria de trabajo. Por favor, no cometáis el error que cometí yo en Cyberpunk, que ese es el de desbordamiento cognitivo, pero sobre todo no des tanta información. No hay nada más aburrido que ese historiador frustrado que a lo mejor trabaja en esa gran superficie de ahí delante. Tengo amigos historiadores a salva, algunos han descubierto ciudades romanas, otros nunca consiguieron trabajar en lo suyo, otros están muy bien colocados, pero no se dedican a la historia, que te tiene que contar todo el alzamiento del 2 de mayo antes de una partida que luego es un pim pam pum y tu personaje tampoco se va a beneficiar de eso en absoluto. O sea, tampoco es imprescindible, da 4 pinceladas. Muchas veces con los trasfondos, el consejo que yo os daría, y como todo lo que digo es perfectamente discutible y pisoteable, es usar los trasfondos históricos o muy elaborados de algunos juegos de rol como una especie de menú emergente, que es lo mismo que hacemos o que hago con las reglas, que tú sacas cuando lo necesitas, explicas esa regla de contraataque, que no sé qué haces explicando además, la regla de contraataque en la primera sesión de un novato, ¿no? La regla de contraataque. Pero en caso de empate es el que ataca en la séptima de Cthulhu, ¿no? El que gana. Vale, perfecto. Y ya va a estar pensando en lo de la regla de contraataque cuando en realidad a lo mejor no hay ningún maldito contraataque y se tira un dado a ese respecto. Entonces, la idea es que esos trasfondos tan elaborados, sácalos cuando lleguen a una situación en la que se haga relevante que tú cuentes eso.
porque si no es insoportable. No seas el chapas que está media hora hablando, 3/4 de hora hablando, contando todo el trasfondo de Rokugan, cuando eso es lo inefable, eso hay que descubrirlo con las décadas, ¿no? Con tiempo, tranquilitos, y lo vas a disfrutar. No lo cuentes el primer día, de verdad. John Wick te diría, no lo hagas directamente. Sencillamente, sácalo cuando haga falta y no sobrecargues de información, porque la memoria de trabajo humana es increíblemente limitada. Miller, que escribió quizá el artículo más conocido, bueno, de lo más conocido de la psicología cognitiva, que es el mágico número 7 más menos 2, que es el número de chunks. Chunks, fijaos qué conceptos más científicos usa mi querida psicología cognitiva, que es chunk es cacho, como el chunky peanut, ¿no? Chunk son cosas que tú puedes tener en la mente, en la memoria de trabajo, al mismo tiempo que es 7 más menos 2. Y efectivamente, eso se ha probado, lo de Miller, sistemáticamente, de manera empírica, que eso es real. Que realmente recordamos, en la lista de la compra, el más listo recuerda 9 cosas. O sea, puede haber gente que recuerde 10 o 11, pero eso está muy lejos en la curva, en la campana de Gauss. Entonces, por favor, o sea, deja de describir la rejilla del aire acondicionado del garito anarquista de Chicago, ¿vale? Deja de describir cosas que solo aportan estrés en la memoria de trabajo. Necesitan saber 4 cosas. 4 cosas. Menos es más. Kiss. Date un kiss. Keep it simple. Stupid. Recordad lo del besito. Manténlo sencillo. Estúpido. Es mucho mejor. No sobrecargues la memoria de trabajo porque somos increíblemente limitados. Contra nuestras más optimistas previsiones, parece ser que la IA ya nos da sopa con onda en casi todos los malditos ámbitos. No en creatividad. Todavía no. Pero la capacidad de procesamiento de una IA, comparado con el ancho de banda de nuestra escucha o de nuestra capacidad de asimilar información, siquiera por vía visual, que es un ancho de banda enorme que tenemos, sigue siendo una porquería. Dadle a vuestra mesa 4 o 5 datos para que vayan jugando. No los sobrecargues, no hagas eso. ¿De acuerdo? Está demostrado empíricamente que cuando tú recuerdas, reconstruyes. Que tus preciosos recuerdos de haber jugado con tu tía en la Plaza Cervantes comiéndote un helado son mentira. Eso es un palimpsesto de recuerdos y mentiras reconstruido, y puede llegar que con 50 años digas, Sebas, es que no era mi tía, era mi prima. No, es que no era un helado, era una manzana. Todo lo que recordamos directamente sobrescribe el disco duro de nuestra cabeza, y si eso lo hacemos con todos nuestros recuerdos, no te cortes a la hora de reescribir los recuerdos de tus jugadores. No te cortes, porque a veces, algunos se ríen con malicia, porque a veces sucede que es la única manera de cubrir una cagada. Estoy dirigiendo el Orient Express y el otro día, en un capítulo en el de Milán, no voy a contar mucho más, porque se pasa por Milán. Si creéis que os estoy haciendo un spoiler, a lo mejor no habéis comprendido cómo de encarrilada es la historia del Orient Express, ¿no? Pues directamente les di la ayuda de final de juego, de cuando acaba la aventura. Les di o sea, básicamente les conté cómo moría el malo. Al que no conocían todavía. Entonces, ni siquiera yo, que tengo bastante morro, que ya me conocéis, fui capaz de enmendar eso. Les pedí. Me quedé rojo. A mí esto no me ha pasado casi nunca. Me quedé rojo como un tomate. Y es que no hay forma de revocar eso si no pides complicidad ya de la mesa de tíos, tías, la he cagado. Big time. Por favor, haced caso omiso de eso. Javi, no hagas captura de pantalla, que te conozco. Y por favor, olvidadlo. La he cagado. Me quedé callado como diciendo, un responso por mí, ya tengo senilidad. Pero salvo ese error, que ese error es complicado de enmendar si no pides la complicidad de tu mesa, todos los demás, o casi todos, los puedes corregir sobre la marcha, reescribiendo los recuerdos de tus jugadores que son increíblemente frágiles, que se acuerdan de la mitad de lo que has contado. Esto es así. El resto lo reconstruyen. Ah, pero esa tía no era la dueña del Rocola. No, yo nunca he dicho eso. ¿No os ha pasado eso de que... ¿No os ha pasado, chicos, que habéis tenido esa sensación de que no te están escuchando en absoluto y de que su mente deriva, ¿no? ¿Le ha pasado a algún máster que tiene esa sensación de indefensión aprendida? Hostias, qué malo debo ser, que no recuerdan lo esencial. ¿Os ha pasado? Tenemos que abrir este melón ya. Sí, os ha pasado. Y no habéis pensado en ese momento, soy una mierda de máster. ¿No os ha pasado? Por favor, decidlo, que me siento solo. ¿Os ha pasado o no os ha pasado? Gracias, tíos.
Echas la culpa a los jugadores. Eso es la escuela clásica, ¿vale? El palo y la zanahoria. Si es que no atendéis, si es que no escucháis, yo es que lo dejo, de verdad. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¡Estás viendo el fútbol! ¡Estás viendo el fútbol mientras juegas! ¡Te veo el rectángulo verde! No, os estoy viendo y tal. Pues reescríbelo, no te enfades, porque a mí mismo como jugador también me pasa. No eres capaz de atender a todo, y menos en esta sociedad de la distracción continua y de TikTok. No pasa nada. Reescribe si es preciso en cada sesión y ve corrigiendo cosas que crees que han entendido mal o que es muy importante que entiendan. Súper importante. No os cortéis, ¿vale? La mente es un palimpsesto de recuerdos, uno sobre otro, de mentiras, secretos y mentiras. Eso es todo lo que tenemos. Bien. A la gente le gusta lo predecible, la predictibilidad. Le gusta ser capaz de hacer inferencias, y intentar anticiparse a tus pasos. El punto 16 y 17, básicamente, y el 19, vienen a decir lo mismo. Y es que a los jugadores, a la mesa, le mola hacer inferencias bayesianas. Es un modelo antiguo, de los econs, un modelo antiguo, de la mente como un ordenador, que en un momento dado nos lleva a creer que nuestros jugadores pueden predecir lo que vamos a decir. Y podemos jugar con esa expectativa. Podemos, en un momento dado, dejar pistas falsas para emborronar sus inferencias y que sean capaces de llegar a conclusiones muy erróneas pero muy divertidas. Es decir, no te rayes si crees que están yendo por un derrotero equivocado, porque a veces ese derrotero es más divertido que el que había pensado el autor o el que había pensado tú mismo. En ese momento, si ves que están yendo por un camino equivocado, pero compatible todavía con la narración o con la historia general o con lo que crees que va a molar, porque tú nunca deberías saber cómo acaba la historia. Si crees que vas a saber, que sabes, o tienes el más mínimo deseo de que la historia acabe de un momento, de una manera concreta, eres el peor director de juego. El peor. No deberías tener expectativas sobre cómo debe acabar la historia nunca. Porque si tienes expectativas, vas a hacer todo consciente o inconscientemente para dirigir a tus jugadores allí. Y eso es un error gravísimo, ¿vale? Porque queremos autonomía, queremos independencia, queremos pues esa capacidad percibida, ¿no? Que la experimenten nuestros jugadores. Entonces, es vital que en un momento dado subviertas esas expectativas, pero que hagas todo lo posible para que las tengan. ¿Me explico bien? ¿Sí? Romper esas expectativas es la base, por ejemplo, del terror, del género del terror, y tened en cuenta que Dungeons & Dragons es un juego de género mixto que tiene un fuerte componente de terror. Si no somos conscientes de que meterte en una mazmorra llena de monstruos ignotos que por lo que sea están de pie allí, esperando permanentemente sin un baño cerca, que entre, por lo que sea, si no puedes romper las expectativas, si tu mesa sabe todo lo que va a pasar, entonces no hay terror posible. Miedo e ignorancia. Este eran los dos pilares de las partidas de Paranoia, si os acordáis. Miedo o ignorancia, el pentálogo del tono correcto, ¿no? Que terminaba, cárgate ya esos malditos bastardos. Bueno, esta cultura de la enemistad con los jugadores es muy vieja, es un poco una parodia de lo que era esto. Greg Costikyan luego terminaría escribiendo Power Kill, que es una parodia asesina del mundo del rol. Es muy interesante. Y francamente, debéis hacer lo posible por esto, por subvertir las expectativas de la mesa. Y subvertir la narrativa. Por cierto, mi cagada fue inconmensurable, la del Orient Express, ¿no? Pero que sepáis que la narrativa se corrige sola. Es decir, que existe un motor cognitivo de base en todos nosotros y nosotras, en el mundo de Netflix, que nos lleva, esto es condicionamiento clásico, que nos lleva a reconstruir la historia para que se haga coherente. O sea, que la mayor parte del tiempo no os preocupéis por las cagadas que podáis cometer, porque la mayoría se arreglan solas. Solas. La gente recuerda una historia que es coherente. Y muchas veces esos errores que tienen mejoran lo que ya teníamos en la mesa. Entonces, la historia se reconstruye sola. La coherencia narrativa es un efecto probadísimo que hace que las historias incongruentes se recuerden de un modo congruente. Y eso
os lo quiero transmitir aquí a todos y a todas para que os sintáis tranquilos y penséis que muchas veces tus errores, por no decir casi siempre, pasan inadvertidos porque, para empezar, tú sabes muchísimo, ellos no saben nada de lo que tú cuentas, ellos recuerdan una fracción y los errores no pasan casi todos inadvertidos. Eso es así. ¿De acuerdo? El miedo. El miedo. Podemos manipular, podemos impactar también la capacidad de, siempre que hayáis cumplido el consabido protocolo de etiquetas, de velos, de herramientas de seguridad, que están ahí, no para coartar nuestra libertad y obligarnos a jugar de un modo woke o directamente convertirnos en unos esclavos de la corrección política. No, no, no. Las herramientas de seguridad están ahí, primero, porque son útiles, y segundo, para poner a sustachonda a la gente. Las mecánicas de seguridad cumplen esa doble función y como una herramienta deben salvaguardar la integridad psíquica de la mesa y sentir que la gente no se traume por jugar al rol, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha pasado a mí? Me ha pasado a mí hace poco. Además, una partida grabada que está en YouTube, no diré cuál, pero tuve bleed. Me sacaron un tema personal muy jodido. Y no lo he dicho en ningún sitio, pero dije, mira, Talja, ¿tú qué creías que no tenías triggers? Fíjate, pues te acaban de hackear la mente. Me sentí muy mal. Entonces, tú puedes usarlas precisamente para incentivar eso, y si todo el mundo está de acuerdo en la mesa, que sepas que hay un modelo bifactorial de la emoción que implica que la emoción es activación física pura y dura. Hay una teoría muy chula que es la teoría de la activación inespecífica, que básicamente hace más probable que un runner que viene corriendo por la calle te pegue si lo insultas, a que si insultas a alguien que está trabajando en una empresa de ciberseguridad en un tema que no es de ciberseguridad. Es menos probable que esa persona te pegue si le dices algo. Porque el runner ya viene brotado. El runner está sintiendo un montón de cosas físicas que son comunes a sentir terror, que son comunes a tener ese instinto fight or flight, que son comunes a estar excitado, a estar cachondo o a sentir pánico. Entonces, el modelo bifactorial del miedo viene a decir, o de la emoción en general, que el que sientas miedo a tu mesa no va de que pongas una canción de Penderecki, ¿no? O de la banda sonora de Under the Skin, que es increíble. No, no va de eso. Va de que tú pongas eso cuando ya hay sembrado un montón de trasfondo que lleve a tus jugadores a pensar que esa canción es terrorífica en ese contexto. La canción en sí misma no hace nada. Las más de las veces ni siquiera ayuda si no lo has hecho bien. Debe haber activación física y debe haber interpretación de lo que está sucediendo. La segunda parte es toda tuya. La primera también, si por lo que sea quieres dar un golpe en la mesa con un libro, pero no así, a secas. No des nunca un golpe en la mesa con un libro, créeme, Matt. No des un golpe en la mesa con un libro pensando que eso va a asustar a tus jugadores, porque eso les va a molestar. Da el golpe en la mesa cuando lleves provocando el terror en la mesa, con revelaciones, quitando las capas, ¿no? Que decía John Clute en El jardín crepuscular, del terror, cuando haya atisbos, cuando estés mostrando lentamente el terror poco a poco, y finalmente, ¡pam!, si quieres, das el golpe en la mesa, o le das al botón para encender el cañón de humo que hay bajo la mesa de la casa, o por lo que sea, sale tu colega que lleva 3 horas en un armario, ¿vale? 3 horas en un armario esperando que des el golpe con el libro en la mesa para salir, ¿no? Con una máscara sin rasgos en absoluto y unas lentillas de esclerótica para que no se le vean los ojos. Esa es la forma de hacerlo, ¿vale? Pero el libro en la mesa es solo el final, es el detonante. Es lo que debería llevar al miedo a tu mesa, pero después de que hayas hecho el trabajo del sistema bifactorial del terror, que es la activación física, en esa tienes menos control, ahora contaré cómo hacerlo, y luego directamente la cognición. Y en eso tienes todo el trabajo por hacer. El tema de evocar el miedo, es decir, cambiar, esto ya parece hipnosis. Bueno, no, como en serio. Cambiar las emociones de tu mesa es posible, es perfectamente posible, sencillamente utilizando tu voz. ¿Vale? Y la mecánica común de las neuronas espejo, que es
Es una movida que se inventó, bueno, se descubrió. Las neuronas estaban ahí en los años 90. La movida de las neuronas espejo es un mecanismo de aprendizaje que nos lleva a sentir emociones análogas a las que está sintiendo la persona solamente con verla. ¿Vale? Estamos programados para que esa mierda nos afecte, y mucho. Y esta es la base del porno, por ejemplo. ¿Por qué la gente se excita viendo porno? Lo dije en la otra charla. Bueno, ¿por qué? Porque alguien se excitaría viendo como una persona abre y cierra una puerta 172 veces. Porque las neuronas espejo, de muy reciente descubrimiento, menos de 30 años, resulta que es un método de aprendizaje muy guay que nos lleva a empatizar con la persona que está haciendo algo y sentir algo parecido, ya sea agobio, tristeza o excitación sexual. Es tan sencillo. No os estoy diciendo que seáis actores, actrices del método, ¿no? Porque es mentira el método, además. Lo que os estoy pidiendo es que sintáis emociones y transmitáis esas emociones recreando emociones que habéis sentido millones de veces en vuestra vida. No es tan difícil. Atrévete. ¿Por qué no? ¡Créete esta mierda! Atrévete a dar el paso, pero si han quedado contigo, si saben que van a pasar 6 horas en tu compañía, Laura, te voy a hacer una partida a ti y a tu colega Matt, y vamos a estar 6 horas, si ya han comprado todo. Si dicen que sí a pasar 6 horas contigo, mientras estás ahí de las 6 horas, 2 horas y media rajando, ya te lo compran todo. ¡Asústalos! Grita, entristécelos, pero esa es una forma infalible de provocar efectos en personas, en general, que son capaces de interpretar esas emociones, que somos todos, o casi todos. Es un método muy bueno. Así que, sencillamente, si quieres que estén tristes, llora, parece de perogrullo. Si quieres que estén asustados, tiene que parecer que estás asustado, muy asustado. Si no sabéis hacerlo, hay un programa que por 30 pavos te lo compras para toda la vida, 30 pavinis, de Voice Mod se llama. Viene con todos los extras, se hace en Valencia, es uno de los mejores modificadores de voz que hay. Y tienes un filtro que es asustado. Es flipante. Tú te pones a hablar, Matt, créeme, y se escucha tu voz, se escucha asustada, tu misma voz. No sé cómo lo hacen, pero es la hostia. Usad todo, ¿por qué no? Creeos esta mierda. Bien, no queda mucho en realidad, no queda mucho. Hemos hablado del modelo bifactorial, de la emoción, hemos hablado de la percepción, de cómo influirla. Me he saltado el punto 10, discúlpenme. A lo mejor me lo estoy inventando, a lo mejor hay un guión en mi cabeza. Me he saltado el punto 10, que es precisamente el de la narración multifactorial. Es decir, contar. Si yo te cuento que ves algo, puedes o no recordarlo. Pero si yo te cuento algo, te describo sonidos, o mejor te los pongo, estoy accediendo a 2 memorias. ¿2 mejor que 1? ¿El doble de bueno? No, muchísimo mejor. Si soy capaz de evocar ese olor dulzón repugnante de los lixiviados de un potencial cadáver en el monte, si soy capaz, por ejemplo, estoy dirigiendo Insatiable, que es una aventura increíble de un autor que me flipa, Les Guillot, y hay un momento en el que yo puedo describir. Imagínate que hay un atasco en tu casa. Hay un atasco en tu casa, que es una cosa que en casas viejas, desgraciadamente, o mal planteadas, como la mía a veces pasa, ¿no? Y toda la tubería está atascada. Imagina de qué puede estar atascada esa tubería. Pues de heces. Por ejemplo, ¿qué más podría haber en esa tubería? Pelos. ¿Qué más podría haber en esa tubería? Ropa. Ropa, apósitos, toallitas húmedas, todo tipo de fluidos, compactados, solidificados. Pues ahora imagina que yo vacío esa tubería y te la paso, o sea, el producto te lo paso por el brazo, ¿no? Eso es lo que tú sientes. Y además cobra vida, y además se te enrolla en torno al brazo. Y no solo lo ves, sino que lo sientes y lo hueles. ¿A qué puede oler eso? Ese es el tentáculo que estás sintiendo. Bueno, pues salen los tentáculos, os agarran, bueno, un D4, venga, vamos a ver a qué le dan. ¿Veis la diferencia? En esa aventura, igual os hago spoiler, pero es que es precisamente lo que te pilla, lo que te agarra es eso, directamente. Un atasco, es el que te agarra. En fin, tenía que contarlo. Ese tipo de percepción, ese tipo de narración multimodal, es súper efectiva. Pensamos en 5 sentidos. Hay algunos más, ¿vale? La interocepción es muy efectivo
sobre todo en juegos con sistemas, y mira que amo la llamada de Cthulhu, con sistemas divertidos pero tan fallidos como la mecánica de cordura, que nada se parece a la salud mental, ni siquiera la No Armies, ¿no? O algunos juegos que han hilado un poco más fino. ¿No os pasa todo el rato? ¿Quién juega o dirige la llamada de Cthulhu aquí? Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿No os pasa que no se cree en lo de la cordura? Que da igual cuántos años lleven jugando, ni Dios lo rolea bien. No lo vas a parchear de este modo, pero puedes mejorar un poco el desastre describiéndole sensaciones de percepción interior, ¿vale? Es decir, interocepción. ¿Cómo le late el corazón? Cojo la pistola. Bueno, pues al coger la pistola te resbala un poco porque tienes las manos húmedas del nerviosismo y directamente te resbala. O, por ejemplo, puedes describir lo que hace, pero devolviéndole el feedback de cómo respira su personaje. Bueno, pues llegas a la puerta, levantas la pistola, tienes la mano húmeda, y con la otra mano, que también te suda, te la secas en el bajo de la chaqueta, Harry, abres la puerta, y entonces... Y si él no lo hace, neuronas espejo, lo haces tú. ¿Ok? ¿Qué nos daba tanto miedo de Aliens o de Alien? Muchas veces el feedback de lo que se veía en las cámaras, de las constantes vitales, de cómo respiraban, de cómo se les empañaba la escafandra, ¿no? De los trajes espaciales, de cómo, descríbeles, cómo les chorrea el sudor y les provoca cierto escozor en el ojo o les genera incluso ceguera mecánica momentánea porque están sudando demasiado. No dejes que una mecánica tan simplona, ramplona del año 81, ¿no? Como la mecánica de cordura, se quede ahí, en un tiradados muy tonto. No, hazlo así. Bien. Subidón, bajón, subidón, bajón, subidón, bajón. Decían en La muchachada de Nui. Todo el día a tope, siempre a tope, botellón de Valentine's. Aquel rollo de eso funciona muy bien. Si quieres mantener, te ha encantado, Alex. Si quieres mantener el interés, no voy a seguir con chistes de La muchachada porque entonces no acabamos nunca. Si quieres mantener el interés de tu mesa, subidón, bajón, subidón, bajón, subidón, bajón. Subidón, bajón, subidón, bajón, subidón, bajón. Oblígales a reírse en las partidas de miedo. Laura, oblígales a reírse en las partidas de miedo. Cuenta tú el chiste. Porque además, es que luego en Insert to the Limit se van a poner serios. ¿Vale? Entonces, cuenta tú el chiste. Juegazo. Sé tú el que rompe el hielo. Mete ese momento íntimo. Hay una partida muy intimista que le dirigí a mi amiga Itara, que es una cosplayer, una tía genial, divertidísima, de un canal ahí con millones de seguidores, no como los nuestros, ¿no? Y le hice una partida que se llama Fracking, que es de José Lomo, el que hizo Estrellas Anónimas. Bueno, un teórico, además, es un tipo que lo pillas hablando cada 2x3, ¿no? De temas lúdicos muy elevados. Y precisamente dirigí esa aventura metiendo escenas nuevas que no venían ahí de recuerdos, de escenas con tu pareja. Y si os interesa ver cómo se usa esto, la técnica de subidón, bajón, ese puede ser un buen ejemplo que obviamente el tiempo es limitado y no me puedo permitir hacer aquí. ¿Vale? Pero es vital que haya momentos de máximo terror, momentos de relajamiento, momentos de excitación, momentos de diversión, y el terror da más miedo cuando viene precedido de una escena tranquila. Citando a Alien, podría citar 1 millón de películas de terror, algunas muy nuevas. ¿Por qué da tanto miedo lo que le pasa a ese transportista espacial al que de repente, si os hago un spoiler, pues habéis tenido casi 50 años para ver la película, ¿eh? Que de repente le estalla la tripa. Están hablando, están charlando de lo rico que está el café de la... Qué bueno es el juego de rol de Alien RPG, es maravilloso. Es una adaptación perfecta. Non plus ultra, no habrá otra mejor que esa. De repente le sale el xenomorfo de la tripa, ¿no? Estaban hablando de sus cosas, de lo bueno que es el café de la Weyland Yutani, ¿no? De los emolumentos, de si les van a pagar la extra. ¿La habéis visto? Sí. De que no les... Pues tienen sus problemas laborales, sindicales casi, ¿no? Flirtean, se están riendo y de repente eso. De repente eso. ¿Creéis que esa escena hubiera sido tan efectiva si toda esa gente hubiera venido corriendo por el pasillo porque han visto alguna movida ácida o alguna cosa xenomórfica en el pasillo? No. Esa escena es tan terrible como muchas de las escenas del Exorcista. El Exorcista es un efecto, o sea, es una... De Blatty Freaking, a mí me gusta mucho más la versión del director que la del escritor, que es fallida para mí. Hay momentos de muchísima tranquilidad y de repente Regan está haciendo una cosa horrenda con el crucifijo. Y luego de repente, tranquilidad, le están haciendo unas pruebas y de repente baja las escaleras haciendo el pino puente.
Y luego tienen una fiesta su familia y están disfrutando de tocar el piano y de cantar en un karaoke de los 70 y de repente entra Reagan y se hace pis en la alfombra y dice, usted morirá allá arriba o en su nave espacial, ¿no? Eso es lo que da miedo del exorcista. El subidón, bajón, subidón, bajón, subidón, bajón. No lo olvidéis, funciona. Podría hablar de estímulos incondicionados. Podría hablar de, esto es feo, esto es feo. Pero si usáis la psicología, podéis provocar asociación de estímulos y provocar la aversión a estímulos inicialmente neutros en vuestros jugadores. Por el bien de la mesa y siempre preguntando, check, ok, ¿estás bien? Pero puedes hacerlo, sencillamente. Sencillamente. Un ruido que repitas, un bastón, unos golpes que des, algo que inicialmente no da miedo. Puedes asociarlo a experiencias terribles, ¿no? Y que finalmente, sencillamente le das un golpe al bastón y ya tienen miedo en la mesa. Eso es así, funciona. Realmente funciona y es muy fácil evocarlo. Una cosa realmente importante, y yo he ido muy rápido y he hablado mucho en esta charla, y por ello me disculpo si es preciso, pero quería daros toda la información que tenía pensado contar y lo voy a hacer. Pero el silencio es oro. Que me veáis tan parlanchín, tan gárrulo, que me veáis hablando tanto, no significa que en la mesa no tengáis que dejar la mayor parte del tiempo, muchas veces o todo el tiempo, para que vuestra mesa hable. Y hay una serie de silencios que son particularmente efectivos porque el silencio duele. El vacío duele. La mente humana quiere llenar los espacios sin sonido, sin imagen, un fundido a negro en el cine o incluso si estás jugando online. ¿Os interesa el tema de jugar online? ¿Quién quiere jugar más online? ¿A quién le gustaría? ¿Tú, por ejemplo? Podríamos hacer algún día, con permiso de las asociaciones que nos han cedido el espacio de manera muy generosa, y a los que tenéis que seguir también en redes, obviamente, podríamos hacer un día un curso de rol online, de cómo empezar, de cómo dar tus primeros pasitos. Quizá lo hagamos en el canal. En el canal podéis pedirme a mí o a mi compañera los temas que os interesen y podemos hacer vídeos específicos porque es un canal chiquitito que no hace publicidad y que se puede permitir el lujo de hacer lo que queráis, lo que quieran. Y que sepáis que nada es más efectivo muchas veces que callarte. No tengas miedo. Si eres capaz de leer la mesa, no debes tener miedo a que en tu silencio diga, tiene iniciativa. Puede ocurrir, pero además de las veces van a estar muy atentos a lo siguiente que digas. El silencio duele. El silencio es una herramienta a veces mucho más efectiva que las descripciones coloristas, barrocas, pedantes, súper elaboradas. Que yo diga que lleve ahí 10 horas, ¿no? 10 horas no, pero que lleve, no sé, pues que el equivalente a 2 páginas de cómo te describo cómo es la zona portuaria de Limehouse en 1895 en Londres y cómo esa bahorrina humana que huele a psicote y a corrupción se agolpa en la entrada del fumadero de opio de brillante Han, ¿no? Eso no vale nada. Recordad todo lo que hemos aprendido aquí. No sobrecarguéis de estímulos, enfocad lo que es importante y si algo es importante, acompañadlo de un buen silencio. ¿Tiene intimidad? Le cuentas qué es lo que dice. Fijaos que los profesionales de la violencia, solo estoy pensando en porteros de discoteca, en nadie más. Los profesionales de la violencia son los que más tranquilos parecen cuando te quieren amenazar. Y a menudo manejan muy bien las pausas, algo que la mayor parte de los frikis haríamos muy mal. Pero una persona, igual que una persona que sabe pelear, no hace que te voy a meter, no, ves que se sube. Cuando veas que alguien se sube las perneras del pantalón, ten cuidado. Ten cuidado porque a lo mejor ya es lo último que ves. ¿De acuerdo? En lugar de te voy a dar, pues no. El que realmente es un profesional de la violencia te mira. Te lo he dicho ya 2 veces. ¿Quieres que te lo diga una tercera? Ya. Solo un tonto amenaza, gritando mucho, brincando, rodeándote, levantando la mano, haciendo como que te va a pegar. El que enseña el puño para no pegar es un parguel. O sea, el que es un profesional de la violencia hace unas pausas muy efectivas. Y así con todo. Así con todo.
creo que queda muy poquito. Me podría poner hasta fenomenológico, citar a Husserl. Podría citar que todo lo que veis es mentira, que toda la ficción no es más que consenso y que la intersubjetividad es esencial para entender este milagro maravilloso que es el rol, los juegos de rol. Luego tendremos una charla chulísima. Yo ya digo que sí que es rol, ¿vale? Que se llama Eso no es rol. Yo os digo que sí que es rol, ¿vale? Y ya está. Ya está, sí que es rol, ¿qué pasa? Y sencillamente debo deciros que tampoco es tan importante, porque todo lo que sucede en la mesa es intersubjetividad pura. Es decir, lo que pasa en una mesa de rol, recuerdo cuando era pequeño que la revista Más Allá, cuando la movida aquella, escribieron un artículo como muy místico, ¿no? Sobre lo que pasaba en una mesa de rol, ¿no? Esa especie de comunión telepática entre las personas que se encuentran en la mesa, ¿no? Y francamente, hay mucho de eso. Hay mucho del consenso de lo que construimos entre todos y todas y cómo todo el universo de juego es mucho más que tus malditos 7 suplementos, que tus 3 básicos que te han costado 150 pavos, que tus ideas maravillosas y que lo que diga esa y ese que se crea actor y... No. Es que la partida de rol es un epifenómeno. Es decir, es algo que acompaña al propio fenómeno de jugar al rol, que es maravilloso y que es increíblemente complejo. Lo que nosotros creamos en una partida de rol es algo que consensuamos toda la mesa y que llega mucho más lejos de lo que llegaría una mera ficción compartida. Llega mucho más lejos que la narración. Por eso un director de juego siempre es mucho más que un narrador, mucho más. No te quites mérito, eres mucho más que eso. Y sencillamente creo que con estos trucos podéis mejorar y aprender de mis errores, no de mis aciertos, de mis errores, y espero que os haya resultado útil. Creo que voy a dejar aquí la lista de puntos y me encantaría que ahora participara si queréis, antes de irnos a comer, ¿no? Porque creo que las Naciones Unidas pues, impiden que estén aquí más tiempo, ¿no? Sí, directamente. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien me quiere enseñar algo? ¿Alguien quiere puntualizar algo de lo que he dicho? ¿Y por qué tú? Sí, la verdad es que sí. Me has... O sea, me has encandilado durante 1 hora y media. Yo creo que eso ya es como para... Y además con hambre, ¿no? Entonces yo entiendo que... Bueno, sí, bueno, pero esto es como lo que tú decías, que la gente ya está ahí, que ya les tienes porque ya han decidido estar ahí 6 horas contigo, no sé cuánto, yo podría estar en la cama o donde fuera, estoy aquí, ¿no? Entonces supongo que eso tiene que contar. No os olvidéis que en la frase prestadme atención hay algo muy obvio, y es que vuestra atención no es mía. Quiero decir, aquí toca ser humilde, y como director de juego, como máster, sé consciente de que te están prestando atención, que cuando termina la partida, tú les devuelves la atención para que hagan con ella lo que quieran, para que vean stories sin parar, ¿vale? O series, pero tú eres responsable de lo que has hecho con esa atención prestada durante ese tiempo. Te han prestado tu atención, te han dado su tiempo y tú tienes que darle el mejor uso. Asegúrate de que merece la pena, ¿vale? La mejor prueba es si siguen yendo a tus partidas. Esa es la prueba del 9. Si te piden partidas y siguen yendo, pues esa es la mejor evidencia de que lo estás haciendo bien. Y si no es así, si se escaquean, no, el jueves mal, y no, ese día también mal, pero si no te he dicho el día, no, es que circuncidan a mi gato, no puedo ir. Intenta, no te vengas abajo, que a todos nos ha pasado, e intenta usar esos trucos o los tuyos propios para mejorar. ¿Quieres decir algo, Allen? Bueno, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Yo a veces hago también, en eso que has contado del botón up, cuando ellos se inventan una conjetura que ni se me había ocurrido, pues cambio la historia y sigo por lo que ellos, esa nueva vía que han abierto. Hemos hablado poco de PBTAs, bueno, en PBTA sigue habiendo una autoridad narrativa en la mayor parte de ellos. Hemos hablado poco de juegos más colaborativos, de story games, que también son rol, por supuesto. Y francamente, creo que es interesante que si el diseño os lo permite, tiréis a la basura todo lo que traíais. Hay juegos en los que debería tener el máster prohibido preparar nada en absoluto. Me parece hasta ilegal. E incorporar todo lo que te meten. María, ¿quieres comentar algo? No sé, bueno, sí, me ha gustado mucho. Yo quizás soy un poco más novata en esto, pero nunca había visto este enfoque como tan relacionado con la psicología, o es pedagogía al final y me interesa muchísimo. Y me gusta que haya ese fundamento detrás y que
transmitirlo para que todo el mundo lo utilice, ¿no? Muy bien, muy guay. Una cosa que decía, había uno de los capítulos del curso de rol, y estoy en un buen sitio con estos señores y señoras de Alcalá Nocturno, que es nocturna, ya lo sabéis. Esto es así. Y es que os mola mucho Vampiro, yo decía que diablericéis todo lo que pilléis. Yo, por ejemplo, hoy me he traído la psicología cognitiva, pero en el vídeo, por ejemplo, también me apropio de un montón de recursos literarios, teatrales y de narrativa que son vuestros. Y usad también, hay gente, esto es un melón que hay que abrir, porque hay gente a la que no le gustan nada las descripciones tipo cinematográfico, pero tía, si has hecho audiovisuales, ¿no? O diseño de videojuegos, usa lo que sabes, ¿no? ¿Te ha gustado esto? Que parece que el cable llega a lo que llega. Sí, ya sabes que sí. He tenido la suerte de probar en vivo contigo entre esas 2000 y pico partidas, ¿no? Todo esto que estás diciendo y creeros esta mierda, sí, totalmente. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien quiere añadir? Sí, te tienes que acercar porque el cable llega a lo que llega. Bueno, he intentado anotar referencias que ibas soltando. Pues habré anotado la mitad y todas mal escritas, seguramente. Entonces, tiene difícil solución ya. Sí. No os cortéis, porque tengo un guión escrito, ¿vale? En la cabecita. Pero si necesitáis referencia de cualquier cosa que haya dicho, en cualquiera de las redes sociales, @Despertalia, o directamente me podéis escribir a mí, info@despertalia.com, lo leo, y si son comentarios en vídeos de YouTube, tenemos una serie nueva de trucos para partidas de terror, por si os interesa. Son 5 vídeos larguísimos, como para dejarlos puestos mientras haces algo, pero creedme que luego hay referencias, están indizados o indexados, como se diga, y tenéis un montón de recursos, y sobre todo, de esas 2000 y pico partidas, lo que a mí más me ha molado, ¿vale? Por si queréis directamente ir a la referencia y dirigirla o montarla o jugarla vosotros. Regaládselas al máster, ¿vale? Que es una cosa muy buena que podéis hacer. Regaladle cosas. Perdona, yo solo quería deciros que todos los trucos que ha dicho los ha usado conmigo y con otros muchos jugadores. Sí. Yo he hecho a mi jugador correr de miedo por todas esas actitudes que hace en una partida de Cult, precisamente. Llorar de pena en una partida de la llamada de Cthulhu. Y llorar también de pena en una partida que hicimos de la Guerra Civil, ¿te acuerdas? El camino de Málaga a Almería. Y partidas muy íntimas, muy recogedoras. Y todos esos trucos que ha comentado aquí los he vivido en mis propias carnes y os aseguro que funcionan de una manera brutal, ¿eh? Y por eso llevo una pulsera en el tobillo y una orden de alejamiento. Bueno, queridos, queridas, creeos esta mierda. Créete esta mierda. Repetid conmigo y acabamos. Créete esta mierda. Créete esta mierda. Créete esta mierda. Muérete de envidia, hallados. Gracias por venir. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't